Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Pregunta. Con respecto a lo que es el foro y la tarea, y yo sentí que para mi caso particular la ponderación fue bastante baja. Yo quisiera saber en qué estoy equivocándome para enmendar el error. Mire, pues solo para que ustedes estén bien en su, digamos, cuando ustedes dan su opinión, si la opinión, la respuesta, no la intervención o la reacción, ¿me explico? La intervención le da respuesta a las preguntas, ¿sí? Eso vale 50 puntos si está bien, ¿de acuerdo? Y luego, cada intervención se le va sumando un puntaje hasta llegar a los 100 puntos. Entonces, ¿usted cuánto sacó más o menos? 60. Entonces, lo que pasó es que de plano usted participó solo una vez. O hay dos posibilidades. O solo participó una vez. Le explico. Dio su respuesta, pero solo participó una vez. Con lo que decían los compañeros. Así es. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la respuesta a sus preguntas no puede ser que no estén bien. Como usted puede ver las respuestas, observe, digamos, algunos que tienen 100. Esos que tienen 100 tienen sus respuestas correctas. Pero para que ustedes vean en cómo se llama, en la próxima vez, vuelvo a insistirles, ahí arriba, en la parte donde empieza el foro, está la indicación de cómo se les va a calificar. ¿Sí? Cuando ustedes dan su respuesta a las preguntas, eso si está bien, vale 50 puntos. Y luego cada participación se les va agregando el punteo hasta que usted llega a 100 y ahí ya lo topó. Sí, sí. Son 10 puntos por cada participación. Entonces, si usted tuvo 6, obligadamente tiene 100. Pero si tuvo una, pues obviamente tiene sus 50 de la respuesta más una. La llave, Marco, necesito la llave. Llave. ¿Me entendí? Licenciado, sí, una pregunta en seguimiento a lo que está mencionando. Sí, estoy de acuerdo que cada intervención tiene cierto puntaje y todo, pero tal vez lo que es importante preguntarles, cada intervención debe tener cierto nivel de calidad, argumentos, etc. Ah, por supuesto. Porque cuando yo le estoy hablando que tiene los 10 puntos, es porque la respuesta que está dando, la opinión que está dando. Porque, por ejemplo, hay algunos que solo dijeron, estoy de acuerdo con lo que opinas. Esa no se toma en cuenta. Ahí no hay calificación. De acuerdo, así estoy. Estoy de acuerdo por tal cosa y abonando a tal cosa. Yo creo que tal cosa. Así, esa es más o menos la tónica, diría yo. Así es, así es. Muy bien. Si contestó, estoy de acuerdo con lo que decís, eso no. Ahí no tiene ningún punto. Sí, entiendo. Eso no aporta nada, ¿me explico? Sí, sí. Y con respecto a la tarea, licenciado, si era del glosario y saqué 10 puntos de 100, eso es porque de donde haya yo el origen de mis respuestas, no sea el correcto o por la parte bibliográfica que no haya colocado para el glosario. No. Ahí sí déjeme ver porque me parece raro que tenga. O ahí me confundí y le puse 10, pero le tenía que poner 100. Solo deme su nombre. Sí, veo. Ahí fue. Otoniel López Jiménez. Ahí hay un error. No puede tener 10. Entonces, sí, 10 puntos se me fue, de 100. Otoniel López Jiménez. Ahí piden, para no perder tiempo en la conferencia, les agradezco que todas esas cuestiones me las manden.
me las manden por el WhatsApp y yo inmediatamente reacciono y les contesto. Ok, yo le escribí correo electrónico, eso no lo consulta. No, sí lo cogí, pero no lo he visto. ¿Cuándo? Ah, ok. Hoy. Desde el martes o miércoles fue que, al día siguiente que subió la nota, creo que fue el miércoles. Ah, pero usted me escribió el correo de la Galileo, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, el correo, sí. Este lo voy a ver, es que solo lo veo una vez a la semana, no lo veo todo. Pero es más rápido el WhatsApp. Ok, entonces, El WhatsApp. WhatsApp. Ok, muchas gracias. Pero Otoniel, no tenga pena porque ahí se me fue el cero hoy. Y ahí no hay ningún Ok, muchas gracias. Ok, para servirle, ya sabe. bueno. ¿Alguna otra inquietud para una vez? Bueno, quisiera contar un poco de la historia del sistema de inversión pública. Más o menos antes de los años 80, la decisión de inversión pública la tomaba el presidente, la tomaba los alcaldes o la tomaban miembros del Congreso. Siempre esas decisiones las tienen que tomar ellos, pero antes se tomaban las decisiones sin tener un proyecto, o sea, un documento que dijera si el proyecto es factible o no es factible. Entonces, el Banco Mundial, no es que nosotros lo estemos implementando, sino que es un mecanismo que establecieron los organismos financieros internacionales. El Banco Mundial en todos los países de Latinoamérica empezó a impulsar lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública. En aquel momento, lo importante era garantizar que ya los proyectos no fueran una decisión inmediata del presidente o del diputado o del alcalde y que se contara con algún respaldo de tipo documental que tuviera los estudios correspondientes de viabilidad, factibilidad y sostenibilidad. Hubo varios intentos, pero ustedes saben que cuando se quiere corregir las cosas no es fácil. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que hubo algún intento en los años 90, la GTZ, que ahora se llama GIS, empezó a impulsar esta idea del Banco Mundial y elaboró una serie de documentos de cómo debería estar instalado. Pero prácticamente los gobiernos no estuvieron de acuerdo con eso o no le ponían ninguna atención. Fue hasta el año 2200 o el año 2001 cuando el presidente Berger prácticamente decidió que este sistema se convertía en un sistema oficial. Quiero decirles que este sistema de nacional de inversión pública es verdaderamente un instrumento básico para garantizar la efectividad de las inversiones. Por eso es que lo estamos estudiando, porque automáticamente bajo este sistema se trata. Digo se trata porque ustedes van a ver, por ejemplo, no sé si vieron las noticias de hoy del señor presidente que anda en Quetzaltenango, y entonces está ofreciendo un montón de proyectos y está diciendo que esos proyectos se van a ejecutar pasado mañana. Eso no se puede. No se puede porque les voy a explicar cómo funciona el SNIP y él, antes de poder anunciar los proyectos, tiene que ver si esos proyectos están formulados, tienen un estudio de factibilidad y si tienen su número de registro en el SNIP. Pero de todas maneras, siempre, así como dice un dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Siempre se va a encontrar los mecanismos de cómo evitarlo, ¿verdad? Pero entonces, veamos. El SNIP lo que trató de hacer entonces es ordenar todo el proceso de inversión en el país
estableciendo reglas claras y concretas que permitieran que todo estuviera dentro de ciertas marcas, normas, que fueran de carácter obligatorio para todos los funcionarios públicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Nosotros vamos a ver la próxima semana ya cómo se formula un proyecto. Pero el SNIP automáticamente nos dice y nos da las normas que tenemos que seguir para formular esos proyectos. Cuando estoy diciendo nos da las normas, porque nosotros como funcionarios o servidores públicos automáticamente vamos a hacer proyectos de inversión pública. Pero ya ahora ya no queda a criterio de nosotros y decir, mire, a mí se me ocurre hacer tal proyecto, sino que ahora tenemos que seguir las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Por eso es que es muy importante este sistema y garantiza o trata de garantizar, insisto, digamos, un presidentazo le puede decir al presidente, al ministro, mire, señor ministro, necesito que haga un hospital y lo quiero para el miércoles. Eso lo puede hacer el presidente, pero obviamente, ¿por qué no puede hacer? Porque el SNIP es simplemente una serie de normas técnicas, no normas de carácter jurídico. Sin embargo, estas normas técnicas ya se han constituido, digamos, en las normas que todas las instituciones públicas deben de seguir. Por lo tanto, si el presidente le da a un ministro la orden, el ministro se va, aplica los recursos, le puede caer la Contraloría de Cuentas, porque la Contraloría de Cuentas es la que vigila que estas normas se cumplan. Entonces, automáticamente, un ministro tendrá que decirle al señor presidente, porque sin duda alguna no lo sabe, mire señor presidente, en este momentito no se puede porque de acuerdo con las normas del SNIP, eso no es posible. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, me va a caer la Contraloría de Cuentas. Entonces, el SNIP lo que hizo entonces fue ordenar la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los proyectos de inversión pública tienen que ser inscritos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública funciona en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Ahí está la sede. Sin embargo, por ejemplo, una municipalidad formula un proyecto y este proyecto, para que la municipalidad lo pueda incorporar en su presupuesto, lo primero que tiene que hacer es ir a la oficina de la delegación de Segeplan en el departamento al que corresponde, presenta el proyecto y ahí se le abre un expediente y se le da un código. Ese código indica el número, el tipo de proyecto, el municipio de donde es el proyecto, y ya con ese código ya automáticamente lo registró. El encargado de delegación de la Segeplan en el departamento tiene que mandar el proyecto a la central. En la central hay una subsecretaría que se llama la Subsecretaría de Inversión Pública, que ahorita está cambiando de nombre, pero de todas maneras va a quedar como una dirección de inversión pública. Esa dirección de inversión pública tiene un conjunto de técnicos que tienen que tomar el proyecto, evaluar el proyecto y determinar si ese proyecto efectivamente cumple con los requisitos que están en las normas de inversión pública. Si falta alguna cosa o no cumple con alguna norma, les voy a poner algunas ideas de normas para que ustedes vean cómo se puede hacer. Por ejemplo, una norma es que ningún proyecto del Estado se puede invertir en propiedad privada. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el alcalde de Misco manda un proyecto, escribe un proyecto y se encuentra, y en el documento tiene que aparecer
los documentos de la propiedad de quién es el terreno que se tiene disponible, ¿verdad? Si no aparece eso, automáticamente el proyecto se le regresa y se le informa diciéndole que ese proyecto no se puede aprobar porque no está claro cuál es la propiedad del terreno. Cuando la Secretaría de Planificación ve que se llenan todos los requisitos, toma ese proyecto y lo incluye en el programa de inversión pública. Este programa de inversión pública sirve de base para elaborar el presupuesto de inversión anualmente. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, les voy a contar un caso bien interesante que yo viví. Yo fui contratado por una asociación de los damnificados por el proyecto Chisoy. Este grupo de personas damnificadas por el proyecto Chisoy tienen una capacidad de lobby. Cuando uno habla de la capacidad de lobby, es capacidad de incidencia a nivel de los organismos financieros internacionales. Entonces el Banco Mundial y el BID, perdón, el Banco Interamericano de Desarrollo, le exigieron al gobierno que resarciera los daños que les causó la hidroeléctrica Chisoy. Entonces apareció un acuerdo gubernativo de que automáticamente se les autorizaba 20 millones de quetzales. 20 millones, perdón, para que se les transfiera en términos de proyectos. Entonces ellos se pusieron a formular los proyectos y fueron a presentar sus proyectos a las instituciones que les correspondían. Por ejemplo, ellos elaboraron un proyecto de un instituto básico y se lo llevaron al Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación recibe ese proyecto y para poder ejecutar ese proyecto, aunque ya esté asignado el dinero, el ministerio no lo puede ejecutar. Tiene que llegar a la Secretaría de Planificación y Programación, y en la Secretaría de Planificación y Programación automáticamente revisan el proyecto, y si ese proyecto no está bien adecuadamente elaborado, lo rechazan y prácticamente no pasa el programa de inversión pública. Por lo tanto, no pasa el presupuesto, y si no pasa el presupuesto, no se le asignan recursos. Entonces, estos muchachos de la asociación esta de los afectados por el proyecto Chisoy dijeron que ellos no tenían que, les surgía esos proyectos y que se deberían de ejecutar, hicieron unas manifestaciones, etc. Pero la Secretaría les dijo, lo sentimos mucho, pero sus proyectos no llenan los requisitos que nosotros exigimos, por lo tanto, no se pueden ejecutar esos proyectos. Entonces, hay otra serie de normas. Por ejemplo, otra norma es, vamos a suponer que viene una ONG y solicita fondos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para hacer un centro de atención a las personas discapacitadas, por ejemplo. Entonces la ONG, el CODEDE o el Consejo de Desarrollo les aprueba el proyecto, pero la ONG no puede presentarlo ellas. Es decir, no, las ONGs no son entidades de gobierno, por lo tanto no pueden presentar a la CEGEPLAN los proyectos. Los proyectos solo pueden ser presentados por las entidades públicas. Entonces esta ONG tiene que recurrir a una entidad pública. Entonces, por ejemplo, una entidad pública es el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Tienen que recurrir al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Ellos tienen que revisar el proyecto porque automáticamente cuando ellos presentan el proyecto a la CEGEPLAN, le están dando el aval a ese proyecto. ¿Verdad? La CEGEPLAN no se relaciona con la ONG, sino se relaciona directamente con la institución que corresponde al Estado. Entonces, si ese proyecto no llena sus requisitos, automáticamente no. Esa es otra norma. La norma dice todos los proyectos de inversión pública deben de tener el aval de las instituciones rectoras del sector correspondiente.
hacer en ese sentido. Esto se los explico para que vean ustedes la importancia de este sistema. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Viene el alcalde y quiere ejecutar un proyecto porque quiere quedar bien con la comunidad. El alcalde viene y se va con el diputado. El diputado le ordena al ministro o va con el ministro y dice, mire, ejecutemos ese proyecto. Y se ejecuta el proyecto. Por eso ustedes van a encontrar todavía muchos proyectos que no han pasado por este proceso que les estoy explicando. Y cuando no pasan por este proceso, los proyectos corren el riesgo de que automáticamente esos proyectos no llenen todos los requisitos. Pero perfectamente la Contraloría le puede caer al alcalde y aplicarle un reparo, se llama, aplicarle un reparo para que el alcalde haga las aclaraciones correspondientes, y si no tiene la claridad, pues le va a caer una sanción. La Contraloría de Cuentas no sanciona, sino simplemente investiga. Al encontrar las responsabilidades que se lo traslada al Ministerio Público, y el Ministerio Público automáticamente va a caerle al alcalde por haber incumplido con todas estas normas que aparecen en el SNIP. Entonces, por eso es que este instrumento es un instrumento valiosísimo para que efectivamente nosotros podamos lo hagamos. Entonces, aquí les pongo una diapositiva que dice, ¿qué sucedía antes? Había una baja capacidad institucional para formular y evaluar proyectos. ¿Qué quería decir esto? Que automáticamente los proyectos no tenían ningún estudio de factibilidad, sino que simplemente se ejecutaban. No había un proceso de inversión definido que comprobara la evaluación técnica, es decir, el ministro tomaba la decisión y con esa decisión que él tomaba, sí, se recién, pero los proyectos no se evaluaban, no se formulaban. Había una descentralización de las decisiones porque todas las inversiones dependían o del presidente, o del ministro, o de los diputados, o del alcalde, ¿verdad? Eso estaba totalmente centralizado. Muchas veces, por ejemplo, en la época de los gobiernos militares, solo el presidente tomaba decisiones de las inversiones que se iban a hacer. Si él no daba el visto bueno, no había posibilidades. Entonces ahora esto ya no es posible, ya se bajó. Había un bajo nivel de ejecución de la inversión por ausencia de seguimiento físico, que es otra cosa que hace el SNIP. Y aquí les quiero explicar perfectamente cómo funciona el SNIP. El SNIP puede aceptar los proyectos en 3 niveles. Un nivel de perfil, de factibilidad o prefactibilidad. En general, lo que pasa ahorita, si ustedes ven, ahí les mandé en el documento, les mandé el link para que ustedes se puedan meter al manual de manejo del SNIP. Y ahí en el manual está todas las indicaciones para que ustedes puedan entrar a la plataforma del SNIP. Y si ustedes entran a la plataforma del SNIP, se van a encontrar que casi todos los proyectos están hechos a nivel de factibilidad. Ese es un error. No se los voy a explicar ahorita porque lo vamos a explicar cuando ya veamos los proyectos, y se van a dar cuenta que nunca un proyecto debería formularse a nivel de factibilidad, porque si no se aprueba, todo el costo en el que se incurrió por formular ese proyecto se desperdicia. Entonces ahí sí tenemos un problema complicado en términos de los proyectos, ¿verdad? Y obviamente había una débil coordinación interinstitucional de las unidades ejecutoras, porque las decisiones eran personales del ministro en función de quedar bien con la gente. Y luego no existía la relación entre la planificación y el presupuesto, y esto es lo más importante que vamos a ver. Vamos a ver, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Me escuchan? Una pregunta, licenciado.
¿El SNP es prácticamente una plataforma para autorizar los proyectos o no? ¿Sabe el sistema? Todo un sistema tiene tres elementos básicos. Los insumos que lo alimentan, que en este caso son los proyectos. Un ente que los procesa y un ente que los... y la salida de... Ese es un sistema. Todo sistema tiene una entrada, un procesamiento y una salida. ¿Por qué? Porque no es solo registro. El registro es una parte del sistema. A ver, si vamos a suponer que el ministro de... El ministro de edificios escolares. Si él quiere que se registren en nuevos edificios escolares, lo primero que tiene que hacer es encargar a alguien que formule el proyecto. No es la Secretaría. Cada institución tiene la responsabilidad de formular su proyecto. Entonces el ministerio viene y puede hacer dos cosas para formular el proyecto. Puede agarrar un grupo de técnicos del propio ministerio o contrata a una empresa para que le formulen el proyecto. Actualmente casi ningún ministerio tiene capacidad de formular proyectos. La mayoría de proyectos los formulan consultores o personas externas. Yo, por ejemplo, trabajo formulando proyectos para muchas instituciones porque no tienen ese personal. Entonces, yo como consultor formulo el proyecto, se lo entrego a la institución, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya viene y se va a la Secretaría y presenta el proyecto, y lo que le hacen es que le dan un código. Ese código sí entra a una plataforma. Ese es el código que van a encontrar ustedes en esa plataforma que les digo. Pero les digo que no es solo eso, sino ahí lo que se registró, pero el proyecto pasa a un grupo de técnicos que evalúan, revisan el proyecto y les dan plazos, etcétera. Entonces, el sistema no es solamente registrar. En el registro está, por ejemplo, si el proyecto fue aprobado, si el proyecto fue rechazado, si el proyecto tiene recomendaciones. Ahí lo van a encontrar ustedes en la plataforma. En la plataforma lo que van a encontrar es proyecto aprobado, proyecto rechazado o proyecto con... Pero obviamente la plataforma es donde nosotros podemos darnos cuenta de cómo ha avanzado nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo presento el proyecto hoy, mañana no puedo entrar a la plataforma, pero si entro mañana a la plataforma, lo que voy a encontrar es que ahí está el proyecto con un código. Pero me va a decir, el proyecto está en revisión. Pero eso no va a ser inmediato, sino va a ser como 3, 4 días cuando ya se lo asignen al grupo técnico que lo tiene que evaluar. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro? Sí, gracias, licenciado. Licenciado, gracias. Licenciado, gracias. Genial. Insisto, si ustedes se meten a Google y ponen en Google, ponen, por ejemplo, y ponen SNP, y les va a aparecer SNP de casi toda Latinoamérica. Tienen que poner SNP de Guatemala para ver lo de Guatemala. Porque si no les va a aparecer SNP Perú, SNP de Bolivia, SNP de Argentina, porque este es un modelo que se aplicó en todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces tenemos, en algunos países ya prácticamente se cumple. Ahí les voy a contar algunas falencias que tiene este sistema todavía. Porque la verdad es que
tiene muchos problemas todavía, pero vamos viendo esto. Miren pues, aquí viene un aspecto que es muy importante que lo que trata de buscar el SNP. Fíjense bien, dice que el SNP establece la relación escalonada entre políticas de gobierno, la programación, aquí me faltó la palabra planificación, la programación y las inversiones de asignación de recursos a los proyectos que presenten rentabilidad social y la concreción de inversión por medio de la ejecución de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se trata con el SNP es que los proyectos no se le ocurran a una persona. Hoy se me ocurrió un proyecto, por ejemplo, yo voy mañana, lo que está haciendo el presidente ahorita. El presidente puede ir a ¿cómo sea? A un lugar y viene un grupo de gente y se le acerca. Y él dice, sí, hacemos ese proyecto. Ese proyecto no necesariamente está respondiendo a una política de gobierno. Si no está dentro de una política de gobierno, no está en un plan sectorial. Si no está en un plan sectorial, no puede programarse. Y si no puede programarse, automáticamente ese proyecto no debiera de formularse. Eso es el punto clave. Lo que trata entonces el SNP es que todos los proyectos efectivamente respondan a un plan. Y más que a un plan, porque no sé si ustedes ya lo vieron, pero lo van a ver, hay una diferencia entre plan y estrategia. El plan es un mecanismo de programación, mientras que la estrategia es un mecanismo de cómo hacer lograr las cosas. Entonces, lo que se busca es que los proyectos estén enmarcados dentro de una estrategia. Entonces, les voy a poner el ejemplo. Digamos, ahorita viene el ministro y le pidieron un centro, un puesto de salud en Almolonga. Y dijo, mañana construyen el puesto de salud. O pasado mañana, no sé cuándo. El presidente, perdón. Ahí hay un problema porque se va a ir al ministerio, se va a encontrar que en el ministerio ese centro de salud no estaba en el plan del ministerio. Si no está en el plan del ministerio, no está asignado en el presupuesto. Si no está asignado en el presupuesto, no van a poder ejecutar el proyecto. Entonces, en poco tiempo, el presidente se va a quedar mal con toda la gente porque lo que anda haciendo no es lo correcto. Esto se lo digo para que cuando ustedes sean presidentes no cometan el mismo error, ¿verdad? Si no, van a promesas, automáticamente pierde legitimidad, la gente ya no le cree, y cuando la gente no le cree, hay ingobernabilidad y se vuelve un problema complicado. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Porque no conocen este sistema que yo les estoy explicando ahora. Entonces, el SNP lo que trata es que los proyectos ya no respondan a necesidades puntuales, sino que respondan a una estrategia de desarrollo. Eso es lo que busca el SNP. ¿Alguna? No, disculpe, le saluda Axel. ¿Perdón? Y le saluda Axel. Mire, cuando el botón del micrófono está en rojo es porque está apagado. Ahorita lo tiene apagado. Ahorita está encendido. Ajá. ¿Estamos claros? Si estamos claros, pasamos a la siguiente diapositiva para explicarles un poco cómo es el asunto. Miren aquí, en esta diapositiva, observen que aquí está la política. Esto lo van a ver en planificación, pero es que de lo que se trata es que los proyectos ya no se ejecuten independientemente, sino respondan a una política pública. Una política pública es una posición de lo que el gobierno quiere hacer para resolver un problema y esa política deriva un plan. Ese plan tiene que derivar programas y los programas están constituidos por un conjunto de proyectos y cada proyecto representa un conjunto de actividades y representa un conjunto de tareas. Noten, por favor,
que aquí estamos en el proceso de implementación de los proyectos. Estas tareas son tareas de ejecución de un proyecto. Ya vamos a ver después de que se ejecute el proyecto, ese proyecto empieza a prestar servicios, pero eso no me voy a meter ahorita. Lo que me interesa ahorita es que ustedes observen que lo que busca el SNIP es que los proyectos ya no se decidan de manera independiente, sino que se tome como base una política pública. Esa política pública tiene que convertirse en un plan. Este plan puede ser un plan global o puede ser un plan institucional. Digamos, el plan del Ministerio de Salud. ¿Ya? Ese plan va a constituir una serie de programas y esos programas van a derivar proyectos y esos proyectos van a derivar tareas y cada actividad tiene que tener proyectos. Lo importante no es esto último, lo importante es que lo que quiero que a ustedes les quede bien claro es que de lo que se trata el SNIP o lo que trata el Sistema Nacional de Inversión Pública es evitar que estos proyectos se decidan, se formulen independientemente del plan. Por eso es que hoy cuando el presidente se clausuró, hoy creo que clausuró un seminario, ya me gustó lo que dijo, ya anteriormente ya no lo había dicho, pero hoy que terminó el seminario le dijo a todos los alcaldes, el gobierno estamos dispuestos a apoyar siempre que esté en proyectos, siempre que sus proyectos estén en sus planes de desarrollo municipal. Eso ya es correcto. Sin embargo, por ejemplo, una municipalidad puede querer construir un puesto de salud. Fíjense bien esto porque es muy importante. En las normas del SNIP lo van a encontrar. Construir puestos de salud no es responsabilidad de la municipalidad. Incluso han habido alcaldes que por construir escuelas, la Contraloría de Cuentas les ha puesto reparos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de construir escuelas es del Ministerio de Educación. Entonces vamos a suponer que el alcalde viene una comunidad y le demanda una escuela. Este alcalde, si él toma la decisión y construye la escuela, la Contraloría le va a caer y le va a poner un reparo. Lo correcto que tiene que hacer el alcalde es recurrir al Ministerio de Educación y decirle, miren, yo quiero construir una escuela, pero necesito la autorización de ustedes para construir esa escuela, pero necesito que ustedes contemplen el presupuesto de operación. Porque ustedes no sé si se han dado cuenta que hay muchos proyectos que ustedes encuentran. Por ejemplo, ahorita, no sé si conocen el hospital de Santa Catarina Piñula. Ese hospital lo construyó el alcalde Coro, es el alcalde que estuvo anteriormente y que después fue acusado de corrupción y todo el asunto. Él construyó ese hospital, pero nunca habló con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, el Ministerio de Salud no le asignó el presupuesto de operación, porque el alcalde no puede financiar con sus fondos, no puede financiar la operación de ninguna escuela, porque esa no es responsabilidad de la municipalidad, sino es responsabilidad de cada ministerio, salvo que ya hubiese un convenio de descentralización. Si ya existiera un convenio de descentralización, ¿qué quiere decir? Que ya el ministerio ya le trasladó las responsabilidades a la municipalidad. Solo en ese caso, la municipalidad podría construir una escuela. Mientras tanto, no puede hacerlo. ¿Está claro eso? Porque esto, fíjense ustedes que parece simple, pero es bien complejo, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, no sé qué opinan. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarle, aquí le saluda a Cristian. Hola, Cristian, gusto saludarle. El gusto es mío, maestro. Mire, entiendo entonces que toda vez se gestione ante la entidad pública correspondiente,
sí pueden haber otros actores. Voy a poner el caso, por ejemplo, de algunos proyectos con los que uno se encuentra, bueno, yo me he topado en el interior que son tripartitos, es decir, cuentan con capital de ministerio, capital de la comuna local y incluso de la comunidad, miembros de sociedad civil, por ejemplo. Puede darse así, toda vez esté canalizado a través de la entidad pública correspondiente. Correcto, porque ese ya es un mecanismo de financiamiento, dice. Ese ya es un mecanismo de financiamiento, no un mecanismo de autorización. Es decir, incluso cuando usted formula el proyecto, le puede decir a la comunidad, miren, ustedes van a poner la mano de obra, en la municipalidad va a poner el material y el ministerio va a poner la parte financiera. Eso se pone en el proyecto, pero de todas maneras el proyecto tiene que ser presentado por la entidad rectora. No puede ser presentado, por ejemplo, por la comunidad. Las comunidades no pueden presentar proyectos. Esto se los explico por una sencilla razón para que ustedes lo comprendan. En el sistema de consejos de desarrollo, cuando he estado en varios consejos de desarrollo, y en los consejos de desarrollo dicen, nosotros hacemos nuestros proyectos, se los presentamos, vamos a suponer, vimos que necesitamos un centro de salud, se lo presentamos al alcalde, y ya el alcalde nos lo autorizó. No, el alcalde lo que tiene que hacer es recibirlo, hacer la gestión con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud lo autoriza, el alcalde ya con eso puede invertir siempre y cuando tenga el aval del ministerio y lo tenga contemplado en su presupuesto. Porque ¿qué puede pasar? Fíjense bien que esto es bien complicado, por este sistema es algo especial y que hay que tenerlo muy claro para la hora de formular proyectos. Vean, por ejemplo, el alcalde viene de una comunidad que votó por él y él se comprometió a construirles una escuela, ¿cierto? Porque cuando él andaba en su campaña, en la campaña le solicitaron la escuela, entonces él vino en su escuela y les dijo, está bien. Entonces viene él y se va al ministerio. El ministerio le dice, bueno, tenemos que formular el proyecto, busquemos si usted tiene el formulador. Lo que sí puede hacer el alcalde es asignar recursos para contratar a alguien que formule el proyecto. Ahí sí no tiene ninguna limitación. ¿Me explico? Entonces él viene y contrata a alguien para que formule el proyecto. Ya formulado el proyecto, el alcalde tiene que ir, el alcalde o uno de sus funcionarios se tiene que ir al Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación lo tienen que revisar, ver si está bien. Si está bien, le dicen el alcalde está bien, vamos a hacerlo. Y el ministerio lo presenta ante la Secretaría de Planificación. Entonces, el alcalde vino y le regresa y le dijeron, le aprobamos el proyecto, pero como es municipal, como usted dijo que iba a invertir, usted lo tiene que ejecutar y nosotros le vamos a poner los costos de operación. Entonces viene el alcalde y se va a su presupuesto y resulta que en el presupuesto no está el proyecto. Entonces viene el alcalde, como se comprometió, le dice al director financiero, mire, saque plata por ahí y miremos qué hacemos, y saque plata y hacen el proyecto. Ese alcalde cayó en malversación. Con otras palabras, usó fondos que tenía en el presupuesto para otras partidas, que no era esta partida, eso se llama malversación. Y eso prácticamente le puede llevar hasta la cárcel, porque la malversación sí es un delito. La mayoría de alcaldes que se han condenado, que han tenido condenas en prisión, no es porque hayan robado, sino porque han malversado. ¿Y qué quiere decir malversar? Quiere decir usar los recursos que estaban designados para una cosa, para otra cosa, y no estaba en el presupuesto. Se llama malversación. ¿Me explico? Entonces, tiene que tener ese cuidado porque si no. Pero el alcalde no puede invertir hasta
que el proyecto no sea aprobado por Segeplan. Porque si el alcalde viene y empieza a construir y el proyecto no está aprobado por Segeplan, entonces le cae la Contraloría y vuelven otra vez a ponerle un reparo, y ese reparo se puede ir al Ministerio Público, y en el Ministerio Público investigan qué fue lo que pasó. ¿Está claro eso, Cristian? Sí, licenciado, solo mire rapidito, perdone, tampoco quiero parecer impertinente, pero solo una cosa. Fíjese que estaba leyendo un artículo el día de hoy que escribía Jorge Kaufman, parece que es viejito, en un espacio del BID, donde hablaba que incluso ya se estaba hablando, pero quería saber si en nuestro país ya se da incluso el hecho de la gestión de riesgos, por ejemplo, de riesgos climáticos, dentro del análisis de los proyectos de inversión pública. O sea, ¿también se hace esa gestión ya en los procesos nuestros, Lic? Totalmente, Cristian. Ya está en las normas ya está incluida la gestión de riesgos. Ah, ok, gracias. Nosotros no vamos a ver, pero ahí les puse el link para que ustedes puedan bajar eso está en el, ¿cómo se llama? En la página web de Segeplan, o ahí está en la página web, están las normas de inversión pública. Solo que les quiero aclarar, las normas de inversión pública se actualizan anualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las normas del SNIP 2020 no son las mismas normas del 2019. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Qué ha pasado con muchos formuladores de proyectos, con muchos proyectistas? Como no manejan eso, consiguen, y el problema es que ustedes se han dado cuenta que en las páginas web aparecen documentos de muy viejos, que ya no deberían de quitarse. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se meten a una página web y buscan, por ejemplo, las normas de inversión pública de Guatemala, aparecen las normas del 2018. Esas normas del 2018 no tenían la gestión de riesgos. Eso se incluyó en el año 2019. Y ahorita en el año 2020 ya aparece la parte del cambio climático, que no existía anteriormente. Eso entonces es muy importante porque el formulador de proyectos tiene que buscar las normas de inversión pública del año, porque cada año cambian las normas de inversión pública. Por supuesto, hay muchas normas que se han mantenido por el tiempo, como por ejemplo esa de que el Estado no puede construir en un terreno privado. Esa viene desde que yo tengo razón de pensar eso. Pero hay otras que todas estas que está mencionando Cristian, de gestión de riesgos del cambio climático, son ahora que se han ido incorporando en las nuevas normas, ¿verdad? Entonces, ustedes, si algún día van a formular proyectos, pues obviamente tienen que estar al día y ver las normas del año. Si las normas no han salido, vamos a suponer, ahorita las del 2020 no han salido, están por salir. Cabalmente el día de ayer yo tenía que hacer una consulta y pregunté y me dijeron que en estos días, finales de febrero o primero de marzo, salen las normas de inversión pública del año 2020. Entonces, ya tengo que estar yo pendiente, porque si yo ahorita me pongo a formular un proyecto con las normas del año 2019, puede ser que en Segeplan me digan ese proyecto no cumple las normas de inversión del año 2000. Y ahí entonces me quedo sin, ¿cómo se llama? Sin eso. Entonces, el Sistema Nacional de Empleo es un conjunto de normas. Noten, por favor, para que, y sobre todo el que me estaba diciendo de que es un registro. Forma parte del registro, pero más que todo eso, el SNIP es un conjunto de normas, es un conjunto de instrucciones. Aquí les quiero contar que estas instrucciones están en el manual de formulación de proyectos que emitió la Segeplan. Me pena y con mucho dolor les digo que no formulen proyectos.
ese manual está muy, pero muy mal formulado. Entonces, este manual llama a una serie de confusiones, pero es el único que hay ahorita. Desde el año, creo que desde el año 2018 están que lo cambian, porque ese manual que tiene la Secretaría, donde están todas las instrucciones de cómo formular un proyecto, quiero que ustedes vean, las normas son unas y las instrucciones son otras. Las instrucciones están relacionadas con el procedimiento. Es decir, en el manual de formulación, distingan por favor, están las normas de inversión pública y están las instrucciones y los procedimientos. Estas dos cosas están en el manual de formulación de proyectos de inversión pública. Estas es otro documento, o sea, cada una de estas es un documento. Y yo estoy muy, pero muy satisfecho con las normas que ha elaborado Segeplan, pero con sus manuales, de verdad, deja mucho que desear. Eso sí es muy importante, ¿verdad? Entonces dice que tienen por objetivo en el contexto de un Estado moderno. ¿Por qué en el contexto del Estado moderno? Porque en el Estado moderno ya no puede ser que las decisiones de inversión se tomen arbitrariamente o que lo que se les ocurre a una persona. En el Estado moderno significa que la inversión debe seguir ciertos procesos. Y eso es exactamente lo que está planteando el cómo se llama, el GIP. Entonces, ordena el proceso, porque el proceso es bien claro, ¿verdad? Ya les expliqué más o menos el proceso. Sí, espero que les haya dejado bien claro el proceso, porque es muy importante, para poder concretar opciones de inversión pública más rentables. Aquí es el último punto que les mencioné. La Secretaría de Planificación, cuando evalúa los proyectos, tienen que ver que los proyectos sean rentables económica y socialmente. Noten estas dos palabras. Al Estado no le interesa si los proyectos son financieramente rentables, porque eso es de las empresas. Al Estado le interesa que los proyectos sean económicamente rentables. Entonces, lo económico está relacionado con que los proyectos generen empleo, con que los proyectos beneficien económicamente, ayuden al crecimiento económico y socialmente que generen bienestar a la población. Estas dos cosas tienen que cumplir los proyectos públicos. Es decir, cuando hablamos de rentabilidad económica, no estamos pensando en que haya ganancia. Los proyectos del Estado no tienen que tener ganancia. Simplemente lo que tienen que buscar es que generen empleo, generen mejores ingresos y que mejoren la calidad de vida de la población. Y eso considerando las políticas de gobierno. Cada gobierno elabora sus propias políticas y eso es sobre el cual nos tenemos que basar. Y por último, es un instrumento de gestión que permite transformar las iniciativas de inversión en proyectos concretos, considerando el ciclo de vida del proyecto. La siguiente unidad, lo que vamos a ver es el ciclo de vida del proyecto. Este es nuestro estudio de la próxima unidad. Por ahora, ahí les dejo, no sé si todavía tienen una duda, creo que todavía tengo un minuto. ¿Está claro? Por favor, díganmelo, porque si no, pues busco la manera de aclarar. Jóvenes, ¿no hay ninguna duda? Está claro, licenciado, yo tengo una pregunta breve. Fíjese que en el programa El Curso está que el examen final o los exámenes finales es el 50% del curso. ¿Es así que va a haber un examen y esos son los 50% o eso va a ser modificado por exámenes parciales? No, es un examen final, pero es un trabajo, no es propiamente un, ¿cómo se llama? Un cuestionario. No es un cuestionario, es un trabajo que ustedes van a hacer. Ah, va, muy bien. En la cuarta unidad, cuando les aparezca la cuarta unidad, van a ver, porque es un trabajo sencillo, no es complicado. Sí, pero 50 puntos sí es pesado, pues, porque es, o la hace o no la hace, ¿verdad? Ese era mi comentario. Déjeme revisar, yo no me acuerdo que haya puesto yo 50 puntos, pero déjeme revisar porque... Sí, la ponderación es 50 puntos y yo, pues, o sea,
No, está bien, pues lo que usted diga, pero sí lo miraba un poco alto. No, pero no es lo correcto. No me acuerdo de los puntos, de veras no me recuerdo, pero déjeme que lo consulte en el programa que yo mandé para ver. Muy bien, gracias. Y yo les informo inmediatamente por WhatsApp. En el grupo les digo, miren cuál es, para que ustedes estén tranquilos. Licenciado, ¿y la asistencia también hay ponderación? Con aquí en las videoconferencias. Cada asistencia, a este seminario, creo que tiene un valor de 5 puntos, pero tiene una ponderación. Ok, muchas gracias. Ustedes miren el programa y al final en el programa, al final, está la evaluación. Por eso es que voy a revisar, a ver, no voy a hacer que yo me equivoqué, pero no creo que el examen final valga 50 puntos. Y sí vale punteo a estas, digamos, los que no participan, ese punteo ya no le aparece. No le va a aparecer, pues, a la hora de su calificación final. ¿Ya? Pasen buenas noches, muchas gracias por su atención. Buenas noches, Un poco licenciado, muchas gracias por su alocución. Y haberlos convencido de la importancia de la ¿verdad? Porque eso es lo importante, que se convenzan de que este es un instrumento brutal. Si algún día logramos que este instrumento funcione, Yo lo uso todos los días. También. Yo lo uso todos los días, licenciado. Muchas gracias, Bueno. licenciado. Tenga buenas noches. Muchas gracias, a Lee. todos. Un gustazo, maestro. Feliz noche. Bueno. Gracias, Lee. Feliz noche.